Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar a hablar de los neurotransmisores. Y como ya les dije en un programa anterior, existen muchos neurotransmisores y sería muy extenso hablar de todos ellos. Por tanto, vamos a limitarnos a los más importantes y vamos a limitarnos a aquellos que tienen relación con enfermedades importantes también. Relación no quiere decir que el defecto del neurotransmisor sea la causa directa, puede ser un mecanismo intermedio, pero está relacionado con una serie de enfermedades y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los neurotransmisores más importantes y de las enfermedades relacionadas con ellos. Y vamos a terminar este ciclo hablando de los medicamentos que actúan sobre los neurotransmisores. Y ustedes van a ver que medicamentos que ustedes ni se imaginaban actúan ahí. Bien, ante todo veamos los diferentes tipos de neurotransmisores según su composición química. Tenemos en primer lugar los colinérgicos. Ahí está la acetilcolina, que es la que vamos a hablar hoy, descubierta por Dale o por Lowe, o sea, descubierta por Dale y caracterizada por Lowe, y que precisamente eso y sus trabajos sobre sinapsis fueron los que decidieron que se le diera el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a ambos. Los adrenérgicos, y aquí hay dos grupos, están la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. La adrenalina es lo mismo que la epinefrina, la noradrenalina es lo mismo que la norepinefrina. Y está el segundo grupo dentro de los adrenérgicos, las indolaminas. Aquí está la serotonina, muy importante, la melatonina, que la venden en montones en las tiendas y ya vamos a ver qué importancia tiene y qué función tiene realmente. Y le dicen, con esto va a conciliar el sueño. Y es verdad, es un neurotransmisor que ayuda a conciliar el sueño. Y la histamina, que tiene sus características particulares, que hablaremos de ella también. El tercer grupo son los aminoacidérgicos, o sea, constituidos por aminoácidos. Aquí está el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que lo han visto seguramente en montones de formulaciones de suplementos dietéticos. Esto contiene GABA, verán que no hace falta. Está la taurina, la glicina, la glutamina y el aspartato, que también los han visto, estoy seguro, en una serie de suplementos dietéticos. Y que ustedes oyen hablar que son importantes, pero no hacen falta en la dieta muchos de ellos porque los sintetiza el organismo. Están los peptidérgicos, que son no para partir de aminoácidos, sino de péptidos. Ahí está la endorfina, muy importante, la encefalina, la orexina, el neuropéptido Y y la sustancia P, y muy importante, ya hablamos de ella cuando la inflamación, la dimorfina A. Y finalmente están los radicales libres. Y los radicales libres, más que realmente neuropéptidos, son moduladores. Y estos moduladores pues tienen unas acciones que ya hablaremos de ellos también. No vamos a adelantar esto. Además, si lo adelanto, pues después no me quedo con qué decir. Algunos de estos moduladores, algunos de estos neurotransmisores se limitan a actuar en los receptores postsinápticos. Otros difunden por el cuerpo y actúan en sinapsis que están distantes. Son los llamados neuromoduladores. Los más importantes, que son de los que vamos a hablar en los programas sucesivos, y tal vez hablemos de alguno más y después vemos que hay interés en él, son la acetilcolina, que vamos a comenzar a hablar hoy, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la melatonina, la histamina y el ácido gamma-aminobutírico, GABA, la glicina y el glutamato. Sobre todo el GABA, la glicina y el glutamato por una serie de, digamos, de palabras propagandísticas que hay en relación con los alimentos o suplementos dietéticos que los contienen. De eso vamos a hablar. Hoy nos corresponde hablar de acetilcolina, como he dicho dos veces, esta es la tercera. La acetilcolina está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central. Se relaciona con los circuitos de memoria, la recompensa, circuito de recompensa. Esto es muy interesante, vamos a hablar después en detalle, pero les voy a decir que es el placer. Cuando yo hago algo y me gusta, ese es el llamado circuito de recompensa. O sea, la recompensa es el placer que siento por hacer esto. Y está muy difundida, esto es muy importante, en los circuitos extrapiramidales que están fuera del sistema piramidal, pero que regulan la acción del sistema piramidal. Y esto, como ustedes ya están hablando de extrapiramidal, están pensando muchos en el Parkinson, ¿sí? Está muy relacionado con el Parkinson. Están también en el sistema nervioso periférico, sobre todo en el llamado sistema autónomo, donde el sistema autónomo está el simpático y el parasimpático. Está ahí también. Está en todas las terminaciones nerviosas del sistema parasimpático. Todas las terminaciones de nervios parasimpáticos, la acetilcolina es el neurotransmisor más importante. Está en algunas terminaciones nerviosas del sistema simpático también. Porque no es el neurotransmisor lo importante, es dónde va a actuar en este caso. Están las llamadas células cromafinas de la médula suprarrenal, porque ahí se segrega adrenalina.
y ella va a llevar un impulso también para que se segreguen determinadas sustancias y está en las terminaciones nerviosas sinápticas de la glándula sudorípara. O sea, acetilcolina interviene en la sudoración. Miren cuántas cosas, ¿eh? Circuito de memoria, recompensa, circuito extrapiramidal, sistema nervioso periférico, el sistema autónomo, en las terminaciones parasimpáticas, en las células cromafines de la médula suprarrenal, en las terminaciones nerviosas de la glándula sudorípara. Se sintetiza la acetilcolina a partir de dos moléculas derivadas del metabolismo de la glucosa, la colina y la acetil-CoA, acetilcoenzima A, de la que hemos hablado muchas veces ya. Entonces, esta unión de acetilcolina, de acetil-CoA y colina va a producir la acetilcolina. Es degradada muy rápidamente, ya se libera en la sinapsis, pero si hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa que inmediatamente actúa sobre ella y la degrada de nuevo en colina y acetilcolina, y entonces ya no tiene acción. Su acción, por tanto, es muy rápida, pero también es muy corta, poco prolongada. La enzima, la acetilcolinesterasa, que es una enzima muy importante, ya veremos por qué, tiene dos formas químicas, que una de ellas actúa en la sinapsis, en la hendidura sináptica, y degrada ahí la acetilcolina, y la otra actúa en sangre, que es producida por el hígado. Está en la sangre para evitar que la acetilcolina que se produce en las terminaciones nerviosas pase a la sangre y lleve órdenes que no son las que deben llevarse. O sea, la acetilcolina, su acción está limitada a la sinapsis. Si pasa a sangre, la acetilcolinesterasa que está en la sangre que produce el hígado, la degrada inmediatamente. Y esto es un problema digo, desde el punto de vista terapéutico, porque no puede utilizarse acetilcolina para tratar nada. Acetilcolina exógena, externa. ¿Por qué? Porque toda la que usted le administra a la persona es degradada inmediatamente por la acetilcolinesterasa hepática y no va a tener ninguna función. Por eso hay otras formas de tratamiento con acetilcolina. Vamos a hablar de ellas. Algunas sustancias, como los insecticidas, inactivan la acetilcolinesterasa. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que aparece una gran cantidad de acetilcolina que no es degradada, que pasa a sangre. Esa acetilcolina va a activar una serie de mecanismos que no debía haber activado y entonces hay hiperestimulación del músculo. Los músculos tienen contracciones ahí que no se esperaban. Hay diarrea porque estimula el peristaltismo, o sea, el movimiento del intestino. Hay temblores, falta de aire, la pupila se contrae, se pone puntiforme, puntico, la frecuencia cardíaca disminuye, bradicardia, puede haber paro respiratorio por inactividad de los músculos respiratorios y puede morir. Estos insecticidas son del grupo de paratión y malatión. Infelizmente, yo he visto personas morir intoxicadas por paratión y malatión. Y he visto personas muy mal, muy mal, muy mal. El tratamiento con atropina. Yo recuerdo cuando había estos casos que llegaban, muchos de ellos como intento suicida, que nos sentábamos al lado del paciente y empezamos a pasar atropina en vena, hasta que la pupila se dilataba. Cuando la pupila se dilataba parábamos, pero vigilábamos la pupila. La pupila empezaba a contraerse de nuevo, más atropina. Y recuerdo un caso muy doloroso, un muchacho joven que se suicidó, que hubo que pasar una cantidad enorme de atropina y volvía otra vez y volvía hasta que su paro respiratorio murió y no pudimos salvarlo. Estas intoxicaciones en una época que eran bastante frecuentes y graves. Afortunadamente estos insecticidas se han ido eliminando del mercado, ya no hay la misma disponibilidad y bueno, nos quitamos ese problema de arriba. ¿Cuáles son los efectos de acetilcolina por sistema? En el sistema cardiovascular disminuye la frecuencia cardíaca bradicardia. ¿Por qué? Porque estimula las terminaciones nerviosas parasimpáticas en el nódulo sinusal del corazón. O sea, ordena al nódulo sinusal que descargue más lentamente y por tanto la frecuencia cardíaca baja. Disminuye la transmisión del impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hacia el resto del corazón. O sea, se contrae menos el nódulo sinusal, producen menos descargas eléctricas y estas descargas eléctricas se transmiten con mayor lentitud. Disminuye la fuerza de contracción del músculo cardíaco. O sea, el músculo cardíaco no se contrae con la fuerza que debía hacerlo. Y estos son tres problemas. Disminución de la frecuencia del impulso en el nodo sinusal, disminución de la transmisión del impulso del nodo sinusal y disminución de la fuerza de contracción del corazón. En sistema digestivo, aumenta la motilidad del sistema digestivo y las secreciones digestivas, lo cual puede llevar a diarrea. Sistema respiratorio, contracción de los bronquios. Los bronquios se contraen, disminuye la entrada de aire a los pulmones y esto hace que disminuya el paso de oxígeno al resto del organismo. Vejiga urinaria, favorece la micción, relaja el esfínter. En la vejiga tenemos tres sistemas musculares. Uno que es el esfínter que está a la salida de la vejiga, que es el que se cierra para que no salga la orina.
Otro de ellos es el trígono vesical, que se contrae, está en la base de la vejiga, se contrae también para contribuir a que la orina no salga. Y otro es el músculo de la vejiga, que se relaja para que la persona pues retenga más orina. Cuando vamos a orinar, tiene que relajarse el esfínter, tiene que relajarse el trígono y entonces se contrae el músculo de la vejiga y sale la orina. Esto ocurre cuando hay una estimulación colinérgica, es una estimulación parasimpática. Se relaja el esfínter, se relaja el músculo del trígono y se contrae la vejiga. ¿Qué ocurre? La persona se orina. Y es una de las características cuando hay un aumento de la actividad colinérgica, que la persona se orina, pierde el control miccional. Y eso se ve en estos pacientes que yo les decía, intoxicados por órganos perforados. En el ojo se contrae el músculo del iris. La pupila se hace pequeñita, pequeñita. Y cuando está activada, pero ella también lo hace que se contrae cuando es necesario contraerlo, cuando hay demasiada luz. La acetilcolina es la que hace que se contraiga la pupila del iris. ¿Para qué? Para que no nos dañe la luz. Permite también el reflejo de acomodación, que cuando nosotros estamos mirando a distancia, la pupila se dilata cuando miramos más cerca, se contrae, disculpen, cuando nosotros estamos mirando más cerca, la pupila se dilata. Bueno, pues eso lo permite la acetilcolina, el mediador acetilcolina, y permite el drenaje del humor acuoso, que es el líquido que hay dentro del ojo y que tiene que estar renovándose, pues está produciendo y tiene que estar saliendo el que sobra. Y entonces la acetilcolina contribuye a esto, al drenaje del músculo, del humor acuoso del ojo. Aumenta la secreción de sudor, es una de sus acciones también. Por otra parte, pacientes que tienen Alzheimer, demencia de Alzheimer, la segunda demencia más frecuente en el mundo, se encontró que tenían disminuida la cantidad de acetilcolina en las transmisiones nerviosas. Y se está experimentando actualmente con inhibidores de la acetilcolina esterasa para el tratamiento, porque se piensa que puede ser que haya un aumento de la actividad de la enzima que degrada la acetilcolina en el Alzheimer. Y entonces está experimentando, todavía está en experimentación, pero sí se ha visto una relación clara entre Alzheimer y actividad de acetilcolina, una relación bastante clara. Existen dos tipos de receptores para la acetilcolina. Unos son activados también por la nicotina, se les llama receptores nicotínicos. Estos receptores son canales que atraviesan la membrana de las neuronas y que permiten el paso del sodio para dentro de las células y la salida de potasio. Y esto hace que el potencial eléctrico de la membrana se modifique y causa cierto grado de placer. Está relacionado, vamos a ver que la acetilcolina está relacionada con la adicción a la droga y entre ellas la nicotina. La nicotina va a estimular, a activar determinados receptores de acetilcolina y se le llama receptores nicotínicos porque son activados por la nicotina y la adición al cigarro tiene relación con esto. La estimulación de los receptores nicotínicos está relacionada con el control voluntario de los movimientos, con la memoria, con la atención, con el sueño, con la vigilia, con el dolor y con la ansiedad. Y en parte también, bueno, pues con el circuito de placer que les decíamos, fumar causa cierto placer porque nos va a resolver algunos de estos problemas. Nos mejora la ansiedad, etcétera, por la acción de la nicotina en los receptores nicotínicos de acetilcolina. Pero recuerden, esta nicotina, que los cigarros sin estos que no tienen cigarros, sino que son nada más que nicotina, sirven para calmar la adicción porque no tienen los otros factores que son dañinos. Pero también son dañinos porque la nicotina también es dañina, no crean que no. Los receptores nicotínicos son inhibidos por una sustancia que se llama trimetofán y los situados en las neuronas, el trimetofán inhibe los receptores de acetilcolina situados en las neuronas y los receptores de acetilcolina situados en los músculos son inhibidos por otra sustancia que se llama tubucuranina. Eso le digo el nombre para que lo sepan. Los otros receptores son estimulados no por la nicotina no actúa sobre ellos, pero son estimulados por la muscarina. Y la muscarina es una sustancia que aparece en algunos hongos. Por eso algunos hongos, incluso que tienen un alto contenido de muscarina, pueden ser venenosos porque pueden activar todos los receptores de acetilcolina y producir los mismos síntomas que les dije que producía el aumento de la acetilcolina, o sea, que producían los órganos fosforados por un mecanismo diferente, pero produce los mismos síntomas. Hay hongos que son venenosos por eso. Estos receptores muscarínicos se han descrito 5 tipos de ellos. Del 1 al 5 se llaman. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Están situados en el sistema nervioso central, en el corazón, en el músculo liso y en las glándulas endocrinas, en el páncreas, en los pulmones, en las glándulas salivares y en el músculo del ojo, músculo ciliar, el músculo de la pupila. La acetilcolina estimula tanto los receptores nicotínicos como los muscarínicos. Recuerden eso, todos son receptores colinérgicos, receptores para acetilcolina, pero una parte de ellos, además de la acetilcolina, lo estimulan la nicotina y otras sustancias, y otros de ellos la muscarina y otras sustancias. La miastenia gravis, que vamos a hablar de ella en el próximo programa, es una enfermedad autoinmune
en la que se producen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, no contra los muscarínicos, inhibe la transmisión de la señal en los músculos, o sea, hacia los músculos, y esto lleva a la fatiga y debilidad muscular. Fíjense, son anticuerpos contra los receptores que son canales de superficie, que son los receptores relacionados con la nicotina. Son los que se lesionan en la miastenia grave. Producir esta lesión por autoanticuerpos. Ya hablaremos de eso. La distonía, otra enfermedad relacionada con la acetilcolina, se caracteriza por la contracción muscular permanente que parece estar causada por un exceso de acetilcolina en la placa neuromuscular, aunque no está muy claro. De la miastenia grave vamos a estar hablando en el próximo programa y de otras enfermedades relacionadas con la acetilcolina vamos a hablar después. Muchas gracias, mis amigos. Los espero. No me fallen.